Hola, muy buenas tardes a todos, profes. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad formativa en desarrollo profesoral. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. La charla de hoy se denomina la pregunta, el punto de partida de toda investigación, cuyo objetivo es desarrollar estrategias que faciliten la redacción de preguntas de investigación claras, relevantes y alineadas con sus áreas de interés, promoviendo así una cultura de investigación en la institución. Para eso tenemos a nuestro formador de formadores. Él es Luis Felipe Anaya Duarte. Él es fisioterapeuta de la Universidad Industrial de Santander y magíster en métodos de investigación en salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Trabaja en la Fundación Cardiovascular de Colombia desde hace 6 años y tiene 3 años laborando como profesor vinculado al programa de fisioterapia de la Universidad de Santander UDES, Campus Bucaramanga. Quiero darle la bienvenida al profesor Luis Felipe, no sin antes agradecer su espacio, su disponibilidad también para abordar este tema tan importante y que esperamos desde desarrollo profesoral que sea pues de provecho para todos los participantes que hoy se encuentran vinculados aquí. Bienvenidos a todos. Adelante, profesor Luis Felipe. Muchísimas gracias, José, y un placer para todos acompañarlos la tarde de hoy. Voy a empezar a presentar y después, por favor, José, me avisas si... Claro que sí, profe. Adicional, por favor, recordar a todos los participantes la importancia de mantener los micrófonos cerrados para evitar interferencia a la hora de que el formador esté transmitiendo la información. Y cuando vayamos a participar, pues levantar la manito o solicitar amablemente, pues, la palabra. Recordar también, por favor, diligenciar el formato de asistencia que se enviará finalizando la sesión porque pues es la evidencia o el soporte para poder generar el proceso de certificación de la actividad formativa. Muchísimas gracias, profe. Gracias. ¿Ven mi pantalla y me escuchan bien? Sí, sí, señor, vemos su pantalla, pero, profe, se ve muy, muy borrosa la pantalla. ¿Logran ver la presentación? No, no se logra ver adecuadamente. No sé si de pronto es como la calidad del internet. Se ve súper borroso. Dame un segundo entonces. Un momento entonces. ¿Mejoró? No, profe, profe, si le parece, me puede compartir a través de WhatsApp la presentación y trato de compartirla yo para ver si de pronto mejora la calidad. Listo. Listo, profe. Listo, José, ya te envié la presentación. Listo, profe, ya la estoy descargando, ya la comparto. Bueno, mientras tanto, les voy avisando. Muchísimas gracias a José por la presentación. Ya para mí es un placer acompañarlos en este espacio. Me parece súper importante que nos podamos reunir y esto es, esperemos que sea provechoso para todos los asistentes. En este proceso de investigación siempre estamos aprendiendo y en constante retroalimentación y qué rico que nos podamos encontrar en la tarde de hoy. Me pueden interrumpir en cualquier momento y entre todos nos ayudamos a socializar nuestras...
¿Me confirman si están viendo la pantalla? Por favor, los participantes, silenciar los micrófonos. Tenemos micrófonos abiertos. Sí, señor. Sí se está viendo la pantalla. Listo, Sí, perfecto. se está viendo la Entonces, pantalla. están viendo las diapositivas, ¿sí? Sí, Listo, sí, perfecto. señor. Adelante, profe. Perfecto. Sí, señor, sí se ve, sí se observa. Listo, José, empecemos pues. Entonces vamos a iniciar esta pequeña charla sobre la pregunta como punto de partida en todo proceso de investigación. Por favor, continuemos a la siguiente diapositiva porque lo primero que quiero que hagamos es que nos conozcamos un poco. Partimos desde esta frase que es súper importante para el proceso, que nos dice que si nosotros no sabemos qué es lo que buscamos, pues no vamos a entender qué es lo que vamos a encontrar. Y eso nos da la importancia o la relevancia de plantear una buena pregunta de investigación, las metas bien claras y estar coordinados hacia ese mismo objetivo que nosotros queremos llevar con nuestro proceso de investigación y no desviarnos en el camino. Cuando nosotros estamos en proceso de formación principalmente, o por lo menos en mi caso sucedió cuando era estudiante, no teníamos claro esto y planteábamos preguntas muy ambiguas, entonces cuando llegábamos a presentarlo hacia algún investigador que nos pudiese más o a buscar sugerencias, nos cambiaban el proyecto y el trabajo y demás, precisamente por eso, porque necesitamos tener las bases supremamente claras y necesitamos tener muy estandarizado o muy bien estructurado esta pregunta para poder avanzar en todo el proceso de investigación. Entonces partamos de eso. Si nosotros no tenemos una buena pregunta, el proceso se hace más complicado y posiblemente tendremos que estar haciendo cambios. No nos hacemos entender quizás es lo que nosotros estamos desarrollando en nuestro proceso de investigación. Siguiente, por favor, José. Quiero que por favor todos escaneen ese código QR porque vamos a hacer unas 5 preguntitas básicas que nos van a servir a modo de conocernos un poco. Principalmente es para saber en qué es lo que estamos trabajando y podernos guiar en este proceso. Entonces, por favor, saquen el celular todos y escaneen ese código QR. Voy a enviar también el link para que ingresen si no tienen acceso al código. Luis Fernando, buenas tardes. Dice que su merced tiene que cambiar las slides. Ya, sí, dame un segundo. Esperemos a que todos empiecen a ver y vamos observando. José, ¿tú puedes compartir esa pantalla también? No, profe, directamente esa pantalla no la puedo compartir porque esa pantalla sí tiene acceso directamente usted, a menos que me facilite el acceso. Listo, teóricamente ya tienes acceso. Listo, profe, voy a ingresar entonces con el link. Bueno, estamos respondiendo la primera pregunta mientras tanto. Profe,
Señora. Esto a mí me sale Meter. Dice cuál es su área de desempeño profesional y lo Sí, pone señora, ¿Eso? eso es lo que estamos respondiendo. Lo que ven ahí son una nube de palabras, porque vamos es como a identificar más o menos nuestras áreas de investigación y nuestra área profesional. ¿Listo? Ese es el objetivo de esta actividad. Entonces, lo que pueden ver, igual cada uno va viendo la pantalla en su teléfono, es que vemos distintas áreas, principalmente de ciencias básicas, de educación, veo también diseño, mucho de investigación, medicina veterinaria, mercadeo, biología, psicología. Bueno, qué bien porque tenemos un grupo muy nutrido y eso hace que nuestro trabajo sea más colaborativo. Eso me parece espectacular. También veo personas de bacteriología, de matemáticas, de fonoaudiología. Rico, también nos acompaña un estudiante. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente slide. La siguiente pregunta, vamos a identificar si nosotros tenemos experiencia en investigación. Perfecto, ahí vamos viendo el porcentaje que ya hay un grupo nutrido que sí tiene experiencia en investigación. La mayoría, más de la mitad, tiene experiencia en investigación y los otros estamos en ese proceso de formación. Qué bueno eso, listo. El siguiente es si nosotros cumplimos algún rol en la investigación. ¿Qué rol cumplimos en ella? Podemos ser estudiantes, podemos ser investigadores de tipo senior, hay distintos roles y quiero que identifiquen alguno de ellos o cómo se perciben ustedes dentro de ese rol de investigación. Aquí vemos bastantes tutores, docentes, diseñadores, me imagino que de proyectos de investigación, o investigadores, investigadores personales, directores, Profe, asesores. Señora. a mí me sacó y me mandó otra vez a escanear. ¿Y qué escaneo si usted quitó el código? ¿No están viendo la presentación? Sí, claro, yo estoy viendo la presentación. Pero es que Bueno, yo no alcancé a responder sin una sola pregunta y me devolvió. tranquila, si tienen inconvenientes pueden responder en el chat también. No se preocupe que la actividad ahorita es como para conocernos Ya. y para enfocar los ejemplos en las preguntas, ¿vale? Entonces no te afanes. Pueden responder también en el chat y José me va avisando si hay respuestas diferentes a las que estamos viendo en la presentación. ¿Listo? Vemos que hay varios investigadores principales, que es rico porque de ellos vamos a aprender también muchísimo y esto hace que se vuelva más provechoso estas actividades. Docentes, tutores, coinvestigadores, asesores, perfecto. La siguiente pregunta es ¿qué temas están investigando o cuáles les gustaría investigar? ¿Qué temas? Pedagogía. Entonces pongámosle aquí en el chat, ¿cierto? Contabilidad. Diseño de productos, psicología clínica, satisfacción, inteligencia artificial, wow, qué tópico, satisfacción laboral, espasticidad cerebral, costos, vacunas, perfecto. Veo gran afluencia de trabajos de investigación en diseño de productos, microbiología, farmacología, inteligencia artificial sigue ganando. Diseño de productos, memoria colectiva, pedagogía infantil,
patrimonio oral, súper, desarrollo de fármacos, wow. Qué bueno que estemos desarrollando todo este tipo de tópicos desde la Universidad de Santander. Qué delicia leer esto. Virus de inmunodeficiencia humana, trata de plantas, bioinformática, seguridad alimentaria, pedagogía, inteligencia artificial. Es como, qué rico que nos estemos yendo hacia estas líneas. Perfecto. Y la siguiente presentación es para que me identifiquen a través de 3 palabras, una palabra, qué hace difícil o qué ha hecho difícil este proceso de investigación en la universidad. El dinero, compromiso, los tiempos, financiación, tiempos principalmente, tramitología, burocracia, tiempo sigue ganando, financiación, personal de apoyo, recursos, exceso de multitarea, más dinero, el proceso de redacción de artículos, de más compromisos, acceso a base de datos, recursos económicos, los tiempos y el dinero. Listo. El apoyo también, falta de apoyo, demasiados trámites, convocatorias amañadas y acceso a datos. Qué bien. Muchísimas gracias por permitirme conocer un poco de cómo estamos, quiénes somos y en qué estamos trabajando. Porque también esto nos ayuda a identificar falencias desde la misma universidad, ¿no? Qué rico podernos conocer, eso me parece supremamente importante. Listo, José, volvamos a la presentación. Entonces, con estas preguntas logramos identificar varias cosas. Una muy importante y me parece supremamente interesante que desde la universidad estamos trabajando en distintos tópicos, que es lo que hace precisamente una universidad, ¿no? Que haya un mundo de ideas y trabajos totalmente diferentes. También muchos de esos tópicos muy innovadores, enfocados en el boom de la inteligencia artificial, y eso se hace espectacular. Pero también sabemos que contamos con muchas deficiencias, entre esas las que mencionaba, principalmente el tiempo y los recursos, que hace difícil también este proceso de investigación. La idea con estos espacios, de esta línea de trabajo de desarrollo profesoral, es que por lo menos empecemos en el proceso de capacitación, principalmente para los investigadores que estamos arrancando en este proceso tan lindo del desarrollo de la investigación. Por favor, José, continuemos ahora sí con la presentación. Vamos a la siguiente diapositiva, que esto es básicamente este gráfico lo que nos indica es cómo vamos a direccionar la charla de hoy. Empecemos hablando sobre más o menos cuál es ese propósito inicial o cómo es que se da ese propósito o ese eslabón principal en la investigación que nos lleva hacia el planteamiento de un problema que nosotros identificamos, y este problema nos permite después hablar de desarrollar una pregunta efectiva después de ese problema que nos genera la hipótesis, y al final de la conferencia vamos a aprender sobre cómo o a identificar algunas estrategias para desarrollar una pregunta de investigación buena. ¿Listo? Continuemos y empecemos, por favor. Repito, si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat o me interrumpen, no tengo ningún problema con eso. Y si al caso no logro ver el chat, pues yo creo que José me puede ayudar y me avisan, o entre ustedes me avisan, por favor. Bueno, empecemos con esta imagen, que es una imagen tomada de una revista en salud muy importante que es Clinical Care, publicada en el 2016, que nos muestra esa línea de esa vía en el proceso de investigación. El proceso de investigación es un proceso súper bonito cuando uno logra tomarle cariño, pero es un proceso que no siempre es fácil,
que presenta muchas trabas o muchos obstáculos, que también depende de nuestro contexto, como ustedes lo decían, por factores económicos, muchos factores que pudiesen influenciar. De pronto en otros países sea un poco más sencillo, en algunos un poco más complicado, pero a pesar de esos factores, también depende mucho de lo que nosotros sabemos o podemos presentar también a la literatura científica. Entonces ven en la imagen que hay muchas trabas, hay que identificar si lo que nosotros estamos trabajando, en lo que estamos trabajando es verdaderamente importante, que si cómo es los recursos de este proceso, que si esos resultados van a tener un impacto, que también hay un componente súper importante, por ejemplo, para las personas que de la educación o del sector salud con personas, entonces también ese componente ético es indispensable, saber si esos pacientes o esos participantes de nuestro estudio podemos acceder fácil a la información que ellos nos den o a la recolección de esos datos, de que sí es ético desarrollar este estudio, y nos vamos mucho hacia cómo vamos a dirigir el estudio, que es la metodología que vamos a usar para desarrollar el mismo, y después para identificar si los resultados que obtuve se pueden extrapolar o no al resto de población o no, de que si verdaderamente estos resultados sirven para algo. Definitivamente cuando no se hace un proceso efectivo, pues son resultados que no sirven para nada, no tienen ningún valor ni aporte a la literatura científica, y de eso lastimosamente se encuentra también estudios publicados, pero lo ideal es que partamos desde un buen proceso para llegar a un estudio muy bien hecho. Puedes colocar la siguiente, por favor. Me dicen que si puedes colocarla en modo presentación, ¿la puedes ampliar, por favor, José? Muchas gracias. En esta presentación vamos ahora a identificar cuál es ese propósito, la pregunta como ese propósito. Este gráfico de un diseño de una investigación, perdón si yo me enfoco mucho a lo clínico, pero fue mi línea de formación, igual voy a intentar que sea lo más extrapolable para todas las disciplinas, pero desde aquí lo puedo explicar mucho más fácil y cómodo para mí. Entonces, los estudios en investigación tienen algo que empezamos desde la realidad de un universo, que es lo que ven en la imagen en la parte superior derecha. Entonces empezamos desde esa realidad de un universo que es grande, qué problemas hay. Nosotros como investigadores identificamos, dependiendo de nuestras realidades, esa investigación, y enfocaremos esta conferencia en eso que está sombreado de color verde. Pero traje toda la imagen para identificar dos puntos importantísimos en el proceso de investigación, sobre todo cuando tratamos con personas. En otro tipo de investigaciones también aplica, pero principalmente es mucho más fácil de entender con ellos. Entonces, cuando hablamos de un proceso de investigación, tenemos que tener en cuenta que hay como una balanza que hay que tener entre los estudios, y estoy hablando de algo que se conoce como validez interna y validez externa. Validez interna es el proceso de validación que tiene el estudio propio como tal, y la externa es que esos resultados puedan aplicar para toda la población o para todas las personas que consuman la literatura o al cual vaya dirigida en mi trabajo como tal. Entonces lo podemos explicar en salud. Hay algo que se llama como ensayos clínicos controlados, es un tipo de estudio donde se hace de manera muy estandarizada intervenciones a participantes de investigación muy estandarizadas. Se hacen unos criterios de selección muy estrictos y se logra tener una muestra muy específica para llevar a cabo el estudio. Es decir, los datos que yo tengo solo aplican para personas muy específicas. Esto hace que ese estudio, al ser muy bien hecho y también son súper importantes, tengan muy buena validez interna. Pero los resultados de ese estudio no siempre son extrapolables para toda la población. Es decir, esos resultados no siempre aplican para todas las personas o a todas las comunidades, porque se realizó con personas que cumplían unas características muy específicas. Ya tengo mucha validez interna en este estudio, pero muy poca validez externa. Es decir, no puedo tener los mismos resultados en personas que no cumplan con esas características. En la clínica sucede mucho. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo,
un trabajo donde identificaron la eficacia, por ejemplo, de un fármaco en personas con diabetes, por ejemplo, pero hacen criterios de selección muy estandarizados. Y yo como consumidor de la literatura tengo que sí tiene diabetes, pero además tiene otra condición, como por ejemplo, tengo paciente de obstetricia, o sea, una mamá en estado de gestación que tiene diabetes, y voy a ver si ese fármaco le puede servir. Pues si me dio estudio del que le estoy hablando, posiblemente los resultados que se encontraron en ese estudio no sean los mismos de esta paciente porque cumple características muy diferentes. En otros estudios, por el contrario, sobre todo los que se hacen en comunidad, ellos tienen mucha validez externa. Es decir, los integrantes o los datos que tomé para el desarrollo de ese estudio, pues sí aplican para población en general. Pero cuando yo tengo un caso muy particular, probablemente los resultados no sean los mismos. Entonces, algo de lo que yo tengo que tener muy presente al inicio del proceso es que yo tengo que identificar esa balanza de qué es lo que quiero. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro desde el universo llevar mi pregunta a algo muy específico a través de este proceso de una muy buena redacción de la pregunta de investigación para que no se vuelva ambiguo y para que no vaya a un punto clave, a una diana específica en mi proyecto de investigación o en mi artículo o en mi trabajo que estoy desarrollando de investigación y no me pierda en el camino? Siguiente, por favor. Entonces, hablamos de que teníamos un universo, de un mundo de posibilidades que nosotros quisiésemos investigar. Cuando hablo de problema de investigación, no hablo como un problema como tal, pero así es un poco más fácil de entenderlo, porque no todo problema puede ser solucionado a través de un proceso de investigación. Más bien podemos hablar como de un tópico o un constructo en general del cual nosotros queremos tratar. Entonces, siempre en este proceso lo primero que hay que identificar es ese tópico grande, ese constructo grande del que me hablaban ahorita en la pregunta número 4, creo que les hice en la presentación. Entonces, siempre ese universo grande, ese constructo es el que yo voy a tener como líneas de investigación. Entonces, es como investigador en qué me estoy enfocando. Muchos seleccionaron, por ejemplo, inteligencia artificial. Es perfecto, ese es el universo, ese es el constructo grande. Ya a través de mi experiencia identifiqué que hay ciertas brechas en la literatura con ese tópico en general que la gran mayoría mencionó como inteligencia artificial, otros como pedagogía, otros como virus de inmunodeficiencia humana. En general es ese tópico grande. Ya después de que lo identifiqué, yo tengo que buscar las brechas en el conocimiento sobre ese constructo en específico. Es decir, yo, por ejemplo, voy a hacer un estudio que me diga qué tan útil es la inteligencia artificial en la educación de los colombianos. Entonces, si ven, eso es una pregunta muy ambigua y si la lee un investigador A, pudiese darle resultados diferentes o un método muy distinto a que el otro investigador B que la ve centrada hacia otro objetivo. Entonces, cuando nosotros planteamos esas preguntas ambiguas, no está clara esa ruta de desarrollo, entonces no está claro hacia dónde voy, no tengo claro mi objetivo, mi punto diana, o no tengo exactamente claro la brecha, y eso delimita mucho el proceso seguro para el desarrollo de la investigación. Y entonces ahí vemos la importancia de tener eso completamente claro. Cuando yo tengo mi propósito, esa meta clara de que tengo esa pregunta especial clara, yo llego mucho más cómodo a los resultados del mismo. Entonces, tengo esa brecha en el conocimiento de ese constructo grande, identifiqué, hay problemas en el constructo de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay vacíos en la literatura porque yo no sé, por ejemplo, si como docente eso sirve o no para mis estudiantes, no sé si se puede considerar fraude, bajo qué medida, no sé cómo va avanzando el proceso de pedagogía a través del uso de inteligencia artificial, sin la educación, pero también puedo ver inteligencia artificial en el sector salud o
para la toma de decisiones clínicas. Entonces no sé si verdaderamente la inteligencia artificial me sirve para diagnosticar personas y estoy perdiendo yo labor como profesional de salud, o lo puedo ver desde aplicaciones de inteligencia artificial y ya se está usando inclusive bastante en procesos de selección. Entonces, bien que un constructo grande puede tener varias líneas dependiendo del punto de vista del investigador. Pero cuando yo ya identifico esas brechas, empiezo a hacer ese enfoque refinado de ese mismo constructo. Es decir, me voy hacia una línea específica. Veo inteligencia artificial desde mi área de trabajo, que es la investigación. Entonces empiezo a estudiar cómo es ese proceso de adherir la inteligencia artificial a mi trabajo, que es la investigación, en mi caso en salud. Entonces puedo generar estudios a través de diseños, pero esto se sale de nuestra conferencia porque hay muchas formas de hacerlo, pero puedo identificar estudios que me permitan identificar, por ejemplo, si la inteligencia artificial es útil para el proceso de búsqueda de literatura científica para después tomar decisiones en las áreas en las que me estoy desempeñando. Cuando ya tengo eso refinado, dejo clara mi pregunta de investigación y es ese punto número 4, esa diana ahí al centro de los círculos que me identifica. Ya esa es mi pregunta y lo ideal es que tenga una pregunta por artículo, una pregunta para desarrollar, que las personas digan como esta es la idea que quiero que mis lectores se lleven a la casa tras leer todo el documento o todo mi proceso de investigación. Entonces tengo claro esa pregunta y desde ahí parto. Siguiente, José, por favor. Esto es mucho de lo mismo que venía hablando ahorita con la inteligencia artificial. Entonces tengo ese problema en concreto, pero yo tengo que irlo delimitando. Inclusive pasa con temas que pudiesen ser grandes, porque por ahí pudiesen ser pequeños, perdón. Vi una persona que habló de que estaba trabajando con virus de inmunodeficiencia humana y quizás uno lo ve un poquito más cerrado en comparación con el tema de inteligencia artificial, pero no es tan así. También depende mucho del punto de vista del investigador en este caso. Entonces, si por ejemplo yo quiero trabajar con virus de inmunodeficiencia humana y dejo la pregunta abierta o más o menos muy ambigua, como cómo es ese proceso del virus de inmunodeficiencia humana en Colombia, eso es una cosa supremamente ambigua. Llega una persona y quisiese irse hacia mirar hacia la perspectiva de las personas con esta patología en el sistema de salud, cómo sienten que se lleva en Colombia. Por aquí me hablan del sector justicia, entonces pudiesen ver también este proceso de cómo se sienten ellos como personas con este diagnóstico, a través de cómo el país les da los medicamentos, a través de cómo sienten esa perspectiva como tal. Pero otro investigador pudiese irse desde las ciencias básicas a identificar allá desde la molécula del ADN, el ARN en el paciente, identificar por qué es que se está dando esta patología o si tiene algunas asociaciones con el contexto, o aún mejor identificar procesos para dar la cura hacia ella, pudiese ser también. Entonces, cada investigador en un constructo grande da su línea en específica y nuestra misión desde punto de partida es identificar primero ese constructo, ese tema grande en el cual yo voy a trabajar, pero aún así identificar después una pregunta clara y una línea que me lleve hacia el desarrollo de la misma. Siguiente. ¿Cómo es este proceso de dónde sacar esa pregunta de investigación? ¿Desde dónde yo saco mis ideas? Esto va a depender de muchos factores. Principalmente para los investigadores ya con experiencia, pues ellos ya tienen claro ese constructo y esa línea de investigación y lo han estudiado tanto que ya saben cuál es la brecha que van a ir supliendo a través del tiempo. Pero para las personas que iniciamos este proceso, pues
tenemos que idealmente buscar asesoría con personas que tengan más experiencia e ir aprendiendo de esa experiencia de ellos para estar en el proceso y no desviarnos en el camino. Había una frase muy bonita que decía algo como que la experiencia no se va a poder superar jamás en este proceso de investigación y siempre vamos a estar en constante aprendizaje. Entonces lo ideal es que también aprendamos de los investigadores que tienen más experiencia para avanzar en ese proceso. Y así teóricamente es que se da. Cuando nosotros estamos estudiando, tenemos un asesor que es el que nos guía y así sucesivamente. Cuando ya somos profesionales, intentamos desarrollar estudios de investigación. Nosotros, o por lo menos en mi caso, uno busca investigadores con más experiencia para intentar hacer trabajos colaborativos y poder tener un trabajo también más seguro, principalmente para aprender de ese proceso, pero pues también eso nos guían y vamos aprendiendo también mucho de ellos. Siguiente, por favor. Entonces, ese origen, pues, como ya les dije, va a depender de la experiencia que tenga el investigador. Sin embargo, los nuevos investigadores también traen como también las nuevas problemáticas del contexto que están viviendo. Entonces, nos traen también como muchas ideas que también son súper valiosas. Y desde cualquier punto que nosotros estemos, tenemos que intentar combinar los saberes de ambos, porque la experiencia del investigador experto, es tan vital como las nuevas ideas que traiga el investigador que está en formación. Esta experiencia también depende mucho de nuestro contexto, de nuestra realidad, porque como ya les dije, cada investigador pudiese ver un constructo brecha en la investigación de manera diferente. Entonces va a depender mucho de nuestra experiencia y qué es lo que yo quiero, de nuestra motivación por investigar. Si mi motivación por investigar es ganar más dinero o yo lo hago porque verdaderamente me nace, me gusta, me hace feliz, me llena, o porque verdaderamente quiero llenar una brecha para que sea útil para el resto de la población o para hacer que mi profesión cada vez tenga más valor en cuanto a evidencia científica. Entonces, por ejemplo, si yo soy un ingeniero y voy a trabajar con X materiales, entonces hago mi trabajo principalmente es para que después esos resultados sirvan para el resto de ingenieros y puedan hacer trabajos más efectivos. O pues una también motivación muy válida es porque yo sé que puedo adquirir más dinero mediante voy haciendo proyectos de investigación o aceptando en trabajos de investigación colaborativos, porque me pagarían más si así fuese en donde estemos ubicados nosotros. Otra forma de identificar esas brechas en la investigación, y esto es súper importante, es a través de investigaciones previas. Para yo investigar cualquier tópico, primero tengo que saber qué hay en el mundo publicado sobre ese tópico. Entonces, cuando yo leo los artículos de los trabajos sobre temas en los cuales yo me estoy queriendo empezar a trabajar, en la sesión de discusión principalmente, los mismos autores que ya tienen experiencia en ello empiezan a decir, bueno, este artículo tuvo ciertas virtudes y como limitaciones presentó esta. Entonces dice, por ejemplo, se requieren más estudios con poblaciones en X condición, o bueno, en esa misma discusión nosotros podemos identificar brechas en el conocimiento, esos vacíos, y a través de la lectura nosotros podemos identificar esos vacíos en el constructo que hay como tal. Entonces a veces también puede ser que esa condición fue muy estudiada en países en desarrollo como en Estados Unidos o en Europa y demás, pero en mi país puede que sea diferente por factores ambientales o contextuales, económicos y demás. Entonces yo pudiese hacer un estudio similar al de ellos, pero en nuestro contexto porque pudiese ser diferente. Entonces, otro punto de partida importante de ese origen es identificar esas brechas a través de la revisión de la literatura científica, que es un paso de buena praxis para el desarrollo de la investigación. El siguiente punto en esto
es conversaciones con expertos. Entonces, idealmente por ejemplo, en eventos científicos, cuando nosotros vamos a un congreso o vamos a un evento académico, siempre hay expertos en ese tema, porque usualmente son las personas que van a ser de ponentes en ese tema. Entonces, en espacios como el descanso o en espacios, si es un congreso, en la sesión de póster, ahí encuentra a los expertos y tiene que perder ese miedo y tiene que ir a hablar sobre ese tema que le interesa, primero para identificar a través de la experiencia de ellos qué brechas hay en el conocimiento y valioso para identificar posibles trabajos colaborativos y guiarme bajo la sombra de la experiencia de estos investigadores también es súper valioso. Eso también es muy importante, tener esas conversaciones con expertos. Lo podemos hacer nosotros mismos desde la universidad. Miremos que en la respuesta que me dieron en, creo que la tercera pregunta, bueno, no estoy seguro el orden de ellas, donde les preguntaban si tenía experiencia o no, pues logramos ver que en nuestra universidad hay personal muy capacitado. Vemos que más de la mitad de las personas decían sí tenemos experiencia. Entonces, los nuevos investigadores también podemos hacer esas conversaciones con nuestros colegas para ir avanzando en este proceso, ir identificando brechas e ir guiándonos hacia nuestra línea de investigación. También hay que identificar esas prioridades en investigación, porque claro, yo puedo tener muchas ideas y puedo decir, uy, no, de esto no se sabe nada, pero también tengo que llevar eso a la realidad. Es decir, tengo que tener claro de si verdaderamente con lo que yo soy ahorita y con los recursos que tengo ahorita yo puedo responder a esa pregunta. Si la respuesta es sí, pues yo continúo y sigo investigación. Pero si la respuesta es no, porque se hace costoso, porque no tengo los recursos para hacerlos, porque no tengo el tiempo, posiblemente haya que modificar esa pregunta para que sea más accesible de acuerdo a nuestras posibilidades. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro. También es importante porque en algunos escritores, sobre todo de salud pública, dicen que hay que guiar este proceso de investigación bajo las prioridades que tenga el país en el cual yo me encuentro. Entonces, si, por ejemplo, el Estado dice que ahorita lo más importante es hablar sobre paz, teóricamente los procesos de investigación deberían ir dirigidos todos hacia el proceso de paz, si fuese así. Entonces, eso es válido, es cierto, nosotros tenemos que hacer del proceso de investigación también para que nuestro país surja, eso es muy cierto, pero también es muy cierto que yo tengo que tener mis propias perspectivas y si no me siento cómodo trabajando en ello, también puedo tener mis preguntas en los tópicos personales a los cuales siento verdaderamente interés. Ideal sería que nosotros hiciésemos que esos tópicos vayan en línea con las necesidades del país, pero pues si no, también es totalmente válido. Una cosa también muy importante es que si los países quieren esto, que se guíen todo el proceso de investigación bajo las prioridades o necesidades del mismo país, pues debe dar también recursos para ellos, no solo para instituciones cerradas, sino para toda la población en general que esté dispuesta a investigar en ello. Y eso es un factor también importante en ello. El otro punto son esos campos emergentes. Son esas áreas que se pueden encontrar como novedosas en la literatura, que es como la moda, es decir, pasó esta condición y todo el mundo empieza a trabajar en ello porque es como lo nuevo, es decir, es lo que más se vende en el momento. Y pese a que eso es muy importante, yo tengo que tener cierta precaución porque como investigador puedo después quedar en el limbo cuando esto pase de moda. Entonces yo digo, uy, tengo que hacer después, ya terminé de estudiar esto, y tengo que o adaptar todo mi trabajo a lo que queda posterior a ello o cambiar de tópico también, pero esto es súper valioso. Nos ocurrió el ejemplo a nosotros con el proceso de pandemia. El proceso de pandemia fue como un corte que nos modificó en varias medidas la vida a todos, entonces ese proceso también fue un campo muy emergente y muchos empezaron a estudiar en eso porque era lo que estaba sucediendo como realidad en el mundo. Entonces todo el mundo hablaba sobre pandemia y se empezaron a readaptar y a readaptar
estudios de investigación sobre los mismos, unos verdaderamente juiciosos y muy metodológicos, otros que, perdón por la expresión, pero era literalmente literatura que aportaba muy poco al proceso de pandemia como tal, y no solo hablo de salud, sino de todas las áreas en general. Pero cuando esto pasó, porque se logró superar teóricamente, los investigadores quedaron como, bueno, ya investigué lo que tenía que investigar de pandemia, ahora tengo que adaptar mis posibilidades. En salud muchos continuaron adaptando las posibilidades, ya no hablando de pandemia como tal, del COVID-19, sino hablando de todo el proceso posterior a la pandemia, y eso sigue en estudio. Pero entonces hay que tener también precaución con esas modas porque pueden cambiar y yo tengo que adaptarme a través del cambio en las mismas. Siguiente, José, por favor. Listo, continuamos como esa pregunta es principalmente, ya les di como el contexto general de dónde sacarla, cómo guiarla y por qué es importante en el proceso de investigación. Entonces vamos a enfocarnos desde ya ahora sí como tal en esa pregunta. La pregunta en la investigación es esa incertidumbre que nosotros tenemos que quisiésemos resolver, las incertidumbres que encontramos en el universo y quisiésemos resolver. No hay escasez de buenas preguntas en investigación, e incluso si logramos dar respuesta a algunas, pues nosotros vamos a tener que seguir después de dar esa respuesta trabajando en ello, porque siempre se van a encontrar más y más preguntas sobre lo mismo. Entonces, por eso es importante que nosotros como investigadores tengamos como una línea de investigación como tal, porque nos hacen más expertos en ellos. No significa que no podamos trabajar en otras, no es cierto, porque nosotros después de la experiencia que logremos adquirir, podemos ir acompañando a los nuevos formadores, pero sí es ideal que tengamos una línea de trabajo. Entonces, a veces uno ve el Civilab de muchos profesionales y se dan cuenta que ya tienen tanta experiencia que publican, por ejemplo, sobre odontología, publican de cosas que no se relacionan mucho con lo otro, y verdaderamente lo que le da valor es esa línea que tenga de investigación, porque lo hace más experto en ese tema, los que tengan relación. Claro, a veces sí se ven cosas así porque son asesores de muchos lados, sobre todo los que estamos en el campo de la epidemiología y el proceso de métodos, donde asesoramos a todos los que estén investigando. Entonces uno pues logra como también aprender de otro, pero lo ideal, si nosotros no es el caso como tal, es que nos formemos en ese proceso de investigación en una sola línea. Y podemos abordar nuestra pregunta a través de preguntas que ya se hicieron, es decir, a través de lo que ya se estudió, que ya se estudió sobre esto y quedaron ciertas brechas y nosotros intentamos suplirlas en nuestro proceso de investigación o explorar cosas novedosas también en este proceso. Siguiente, José, por favor. Entonces, vamos a intentar ver cómo es un ejemplo aquí clásico, pero creo que es que acá es como mucho de salud. Pasa la diapositiva, por favor. Vamos a dar un ejemplo un poco menos tedioso. Entonces, aquí lo que les quería mostrar es que nosotros tenemos una pregunta grande. Aquí queríamos mirar si tratamientos que hacen un proceso inhibitorio en las personas que tienen, en las mujeres que tuvieron riesgo de presentar cáncer de mama, tienen ciertas complicaciones, pensémoslo así. Entonces, yo desarrollé esa pregunta, hice mi trabajo, y llegué a las conclusiones y bueno, identifiqué los resultados de ese estudio, pero cuando terminé me di cuenta de que aún falta mucho por investigar sobre este mismo tema. Entonces, otro ejemplo quizás más entendible para todos pudiese ser, yo quiero identificar si de todas las estrategias que le doy a los pacientes sobre, por ejemplo, la prevención del dengue pudiese ser más efectiva para ellos, cuál de todas las estrategias pudiese ser mejor. Si, por ejemplo, es mejor hacer campañas de fumigación en los barrios más vulnerables o que tienen mayor prevalencia de la enfermedad, o es mejor dar folletos a toda la población, es más efectivo dar folletos a toda la población para que prevengan el dengue, como por ejemplo no dejando depósitos de agua. Entonces quiero identificar cuál de las dos es mejor y hago mi estudio. Entonces ya di los resultados, voy a dar una respuesta acá
sin ningún conocimiento en el tema, o sea, totalmente una hipótesis, pero digamos que ya se llegó a la conclusión de que era mejor, por ejemplo, fumigar. ¿Listo? Entonces, ya identifiqué eso, pero después de que tengo eso, puedo identificar además, bueno, listo, hay que fumigar, pero entonces, ¿en dónde debería fumigar? ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Qué tipo de qué químico tendría que usar para hacer este proceso? Entonces van saliendo más y más investigaciones, más preguntas de investigación que hace que nuestro proceso sea más enriquecedor. Y acá se me ocurre algo que es un tip súper importante, que es que ese proceso de investigación pudiese nutrirse más si nosotros lo hacemos de manera interprofesional. Entonces, aquí no solo pudiésemos trabajar, por ejemplo, un médico con una enfermera o terapeuta, también pudiésemos dar a nuestro estudio un trabajador social que nos dé un aporte diferente hacia ese proceso, este concepto de comunidad, o un psicólogo, que es supremamente interesante trabajar con ellos, o demás profesionales de salud diferente al nuestro, también, por ejemplo, con químicos o biólogos que nos empiecen a apoyar en ese proceso de cuál es el insecticida más adecuado, bueno, anyway, para esta población. Pero entre más multiprofesional sea, pues más nutrido va a ser nuestro estudio, sin perder esa pregunta, porque debe ser una sola pregunta por artículo idealmente. Por eso también se hace súper valioso cuando no solo hablo de una institución. Idealmente nosotros deberíamos empezar, pues, si yo soy nuevo investigador, busco un investigador con más experiencia y empiezo a trabajar con él para ir aprendiendo e ir surgiendo más. Pero si yo tengo mucha experiencia también, podría además buscar investigadores de otros lugares, otras regiones de la ciudad o el país, otras instituciones, que hagan un trabajo más colaborativo, que hagan un trabajo más multicéntrico y pudiese tener resultados muy prometedores para nuestro desarrollo profesional y para el proceso de investigación como tal. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos va a servir mucho como también a recordar y demás de lo que hemos visto. Entonces, la pregunta es, según la literatura, muchos autores, es como el hito más importante para el planteamiento del proceso de investigación. Entonces, yo tengo que partir de esa incertidumbre, formular mi pregunta, refinarla, y ella me va a permitir derivar después el objetivo, que debe ser claro y guiado bajo esa pregunta, y posteriormente los métodos para desarrollar esa pregunta, que es decir, el paso a paso que yo hice en mi estudio para dar respuesta a ese interrogante. Siguiente, José, por favor. Esto nos permite ya llegar a esta etapa, después de que yo ya tengo la pregunta, a la hipótesis. Entonces el estudio debe diseñarse en torno, pues, a esa brecha que tenemos en el conocimiento, en el universo, en lo grande, y a través de esa brecha nosotros diseñamos ese estudio, y esta debe estar operacionalizada en forma de una hipótesis, es decir, bueno, en investigación se conoce típicamente dos hipótesis, que es la hipótesis alterna, y voy a dar una definición un poco más amigable, pues, para todos los que no son como tal expertos en investigaciones. La hipótesis alterna es aquella que tiene que ver más con nuestro punto de vista, con nuestras experiencias, se refiere más a lo que nosotros consideramos que se va a obtener de lo que nosotros trabajamos. Y la hipótesis nula es más la que va a reflejar al conocimiento que ya se tiene en la literatura o en nuestro contexto. Entonces, si nosotros vamos a mirar, tenemos este medicamento, podemos titularlo medicamento A, entonces vamos a mirar y que la hipótesis alterna, que es lo que nosotros queremos o que nosotros suponemos, es que este medicamento es más efectivo para esa población que el B, que es el otro medicamento que usualmente se usa. Entonces, nosotros como investigadores vamos a intentar resolver esa hipótesis a través de nuestro estudio. Y aquí también hay otra cosa interesante, y es que los resultados que yo tenga, perdón si me salgo un poco de la conferencia, pero también es valioso decirlo,
los resultados que yo tenga en mi investigación, independientemente de que sean los que yo esperaba como investigador o no, yo tengo que tener la valentía de publicarlos y presentarlos a la literatura científica, porque eso es súper valioso también para la toma de decisiones. Puede que yo le tenga muchísimo amor a cierta terapia, por ejemplo, y haya trabajado toda una década quizás en ello y le tenga tanto amor, pero los resultados del estudio que hice me salió, esto no sirve para eso. Entonces, yo pudiese como investigador guardarme los resultados y no decir nunca nada, pero eso no es una buena praxis. Tengo que publicarlo y decir a los otros, mire, esto en este estudio salieron estos resultados, muy sinceramente, esto para eso no sirvió. Quizás hay que hacer más estudios y demás, pero tengo que tener también la valentía de publicar eso. Siguiente, por favor. Con esto creo que también arranqué en la presentación y es un mensaje importantísimo. Uno de los resultados del proceso de investigación es el desarrollo de artículos para publicar en la literatura científica. Pero yo tengo que tener claro es que un artículo es un solo mensaje para llevar a casa, es decir, para que después de que el lector lo lea, se quede con ese mensaje y decir, por ejemplo, este tratamiento sí sirvió para este paciente o este material sí sirvió para el desarrollo no sé cómo decirlo, de lo que yo quería estudiar. Y eso responde bajo una pregunta principalmente. Si yo en un artículo científico, porque a veces también se ve, tengo muchas preguntas, se hace muy confuso para el lector y se saturan tanto de información que no saben verdaderamente para qué sirvió lo que se estudió ahí. Entonces lo ideal es que yo tengo una pregunta y esa pregunta se resuelve con un artículo y ese artículo me concluye algo que es el mensaje que yo quiero que mi lector se lleve para la casa. Siguiente, por favor. Hay algo que se conoce como criterios Finner. José, perdón, hago un break acá, como vamos de tiempo. Profe, vamos bien. El tiempo estipulado para la actividad formativa es de 2:20 a 4 de la tarde. En este sentido, nos quedan 40 minutos, profe. Listo, perfecto. Vale, muchas Listo, gracias. profe. Con gusto, profe. Perdón por el break, pero a veces como que empiezo a hablar y se me olvida el tiempo. Entonces, hablaba de los criterios Finner. Entonces, esos criterios son importantes tenerlos para el desarrollo de cuando yo estoy planteando mi pregunta. Lo primero que hay que identificar es si esa pregunta es relevante, si es algo que verdaderamente pueda mostrar a la literatura científica, si verdaderamente vale la pena. Yo ahí identifico el problema y aquí va muy en torno hacia la justificación. ¿Para qué es que hago esto? ¿Por qué es que hago esto? Perdón. Entonces, hay que identificar si eso es relevante. Otro factor importante es si eso es novedoso, porque yo no puedo realizar un estudio que ya se realizó, no voy a responder una pregunta que ya se respondió. Hay algunos casos, como les mencionaba en algún momento de la conferencia, donde pudiesen cambiar la condición y es totalmente válido. Por ejemplo, lo realizado en Europa pudiese ser distinto si trabajo con poblaciones colombianas o a veces inclusive dentro del mismo país, lo realizado en población bajo una condición especial pudiese ser diferente a lo realizado con poblaciones bajo otra condición. Entonces, esto va a identificar si es novedoso o no, no significa que porque estoy tratando el mismo tema no sea novedoso, porque estoy también variando la población y va a dar resultados que van a servir también a muchas personas. Otro valor importantísimo que hay que mirar como punto de partida es ese proceso ético, porque a veces lo que yo puedo tener una idea súper espectacular, por ejemplo, a identificar si Coca-Cola, perdón, aquí si me meto con productos o demás, pero es como para que entiendan el ejemplo, si la Coca-Cola
puede producir abortos en las mujeres embarazadas. Entonces, yo puedo hacer un estudio, pero eso sería ético en realidad si yo siento que la Coca-Cola no es buena para esas mujeres, entonces hacer, por ejemplo, un estudio donde le tenga que dar Coca-Cola a unas sí y otras no, eso pudiese no ser útil, no pudiese ser ético, porque le estoy dando una intervención que probablemente no sea benéfica para esa población. Entonces, ese estudio no se pudiese desarrollar de esa manera. Hay que cambiarle el método, hay que cambiar la pregunta para poderlo ejecutar. O si quisiese identificar si el cigarrillo sirve, tiene alta probabilidad de presentar X patología. No le voy a hacer una intervención donde a algunas personas le dé cigarrillos para que fumen y otros no. Eso no es ético. Tengo que cambiar la forma en la que estoy planteando la pregunta para poderla llevar a cabo. O sea, buscar otro diseño. Además de eso, hay que identificar si esto es factible, si yo con el tiempo que cuento para realizarla, el estudio puede responder a esa pregunta, si tengo los recursos necesarios, si tengo el apoyo suficiente, porque si no es factible, no voy a iniciar un proceso de investigación con algo que no tengo el tiempo para hacerlo, no tengo los medios o los recursos para hacerlo. Definitivamente aquí tengo que cambiar de investigación y enfocarla hacia mi realidad y hacer que esa propuesta de investigación, cambiarle pues los métodos o la forma de ejecutarla para que sí sea factible de llevar a cabo. Y por último, aquí hay que mirar si esta pregunta es interesante, que estos resultados verdaderamente quieran ser leídos por las personas a las cuales va dirigidos. Entonces, eso también es supremamente valioso al desarrollo del proceso de creación de una buena pregunta de investigación. Siguiente, José, por favor. En algunos casos podemos identificar que la pregunta puede no ser viable, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de seguir abordando ese tópico con una pregunta diferente, y era mucho lo que les decía ahorita. Entonces, por ejemplo, en el caso de las señoras embarazadas, que yo quiero identificar si fumar aumenta el riesgo de abortar en el segundo trimestre del embarazo. Entonces, metodológicamente pensando, la mejor manera de identificar eso es tener un grupo de mujeres a las cuales están en gestación y les restrinjo el consumo de cigarrillos, y tener otro grupo de mujeres a las cuales yo les doy para que fumen, para mirar a ver cuál aborta más o menos. Eso teóricamente, metodológicamente estaría bien planteado, pero éticamente sería macabro. Éticamente jamás yo creería que habría un comité de ética o de investigación, entonces eso no sería posible. Hay que cambiar el método en cómo yo estoy ejecutando. Ya no voy a mirar quizás si es efectivo, sino puedes mirar la eficacia a través de otra metodología donde yo como investigador no le doy el cigarrillo, sino yo como investigador, observo a las mujeres que ya fuman y observo a las que no fuman, identifico a través de esa observación en el tiempo si abortan más unas que otras. Pero yo como investigador no le doy el cigarrillo como tal, sino identifico quiénes fuman y quiénes no a través de una observación, puede ser con una encuesta o algún otro método. Identifico eso y doy respuesta a mi trabajo a través de un método diferente, que sí es ético, que sí es viable, que es factible y demás. Este círculo es muy hacia recordé también lo que hemos venido hablando, que ya identificamos el tema, formulamos esa pregunta inicial a través de la herramienta que les dije anteriormente, si era fiable, ético y demás. Modificamos la pregunta también a través de nuestro contexto y de nuestra condición, y ya después llevamos pues a cabo nuestro trabajo, y esto va a generar más preguntas, y así vamos a continuar el proceso de investigación en ese tópico al cual nosotros nos estamos enfocando. Siguiente.
Por favor. Lo primero, aquí también a modo de recorteris, también para las personas que van llegando, entonces hacemos una revisión de la literatura, dale, por favor, porque hay transición. Entonces, un nuevo investigador debe realizar la búsqueda pues exhaustiva de la literatura, identificar qué hay, buscar las brechas y seguir leyendo en ese sentido. También hay que tener experiencia con la lectura crítica y Bray también para avanzar como profesores hay que enseñar también a los nuevos profesionales a tener una lectura crítica de esa literatura, no quedarnos con que leemos el artículo y dijo que esto era mejor que aquella otra para esta condición y yo solo leí esa conclusión y digo, wow, entonces, digamos, yo como médico digo, wow, este tratamiento, este medicamento es útil para los pacientes con diabetes. Leí solo la conclusión y entonces dije, bueno, entonces le aplico esto a todos mis pacientes con diabetes, pero verdaderamente no hice una lectura crítica y probablemente este estudio esté mal diseñado, este estudio esté mal hecho o lo que reportó el investigador en conclusiones no era verdaderamente los resultados que se obtuvieron y yo decido aplicarle a todos mis pacientes esta intervención. Entonces no estoy haciendo una buena lectura crítica, simplemente estoy leyendo y estoy tomando decisiones mal hechas a través de esa lectura. O peor aún, cuando nos encontramos a un colega en el ascensor y algo típico dice, uy, me encontré un artículo súper bueno, el mejor de lo mejor, que dice que, yo qué sé, utilizar este material es el más efectivo para los puentes. Estoy hablando mentiras porque yo de ingeniería no sé mayor cosa. Entonces, claro, yo como ingeniero digo, uy, no, súper bien, y hablamos ahí un poco, no, perfecto, no sé qué más, y llego a tomar decisiones y resulta que ese material era súper efectivo, pero yo qué sé, en Canadá, donde tienen materiales quizás más cerca o demás, y lo voy a aplicar en Colombia y sale súper costoso, y Dios mío, me va a terminar echando por tomar malas decisiones, porque no hice una lectura crítica de este proceso de investigación. Entonces, como docentes también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes no solo a leer, o sea, ya la meta no es decir, vamos a la biblioteca, usemos las bases de datos y lea esto y lea esto y lea esto. No, hay que enseñarles a ser responsables con esa lectura y hacer una lectura muy bien hecha, una lectura crítica. Siguiente, José, por favor. Esto era lo que les hablaba de las conferencias, de buscar en póster y tener conversaciones en conferencias o congresos o eventos académicos. Esto es súper valioso, es un gran consejo para buscar también trabajos colaborativos. Siguiente. De donde nosotros vamos a identificar procesos de brechas en la literatura científica o procesos de investigación, lo podemos hacer en cualquier momento, inclusive como docentes, cuando nosotros estamos en clase o preparando la clase o en algún diálogo con colegas o con los mismos estudiantes. Si algo yo le agradezco a mis estudiantes es que he aprendido mucho de ellos porque tienen una perspectiva del mundo muy diferente, evidencian problemáticas muy diferentes a las que nosotros miramos. Entonces, ellos nos hacen entender de que también hay problemas que pueden resolverse, dudas que ellos tienen a través de su experiencia y que nos hace muy valioso. Entonces, nos sirve pues como fuente de investigación para trabajar en esas brechas que logremos identificar. Entonces, a veces nosotros nos estamos bañándonos, y tuve una idea y dije, uy, esto puede ser útil. O estoy hablando con uno de mis estudiantes que me está diciendo, profesor, aquí me calificó mal quizás, o bueno, no sé. Entonces yo, uy, aquí esto puede ser también un estudio de investigación si es por mi línea o demás. Entonces eso también, esas fuentes de inspiración hay que aprovecharlas al máximo. Para ello, siguiente por favor, es importante que yo estas ideas no las deje solo en mi mente porque después las olvido, sino que pudiese escribirlas en algún lugar, o yo usualmente tengo como un calendario, un blog de notas, entonces ahí tengo como las cosas en las cuales estoy como trabajando y van surgiendo más y voy anotándolas para que después llevarse a cabo en algún momento.
y ese también es un buen punto que pudiésemos empezar a abordar. Siguiente, por favor. Y por último, en esto vamos a hacer ese proceso de buscar mentoría, que era lo que les mencionaba, de que hay que buscar un investigador experto y apoyarnos en la experiencia que él tiene para hacer trabajos más efectivos. Inclusive, aunque nosotros tengamos bastante tiempo de investigación, siempre vamos a aprender de más y más personas, entonces ese trabajo siempre es súper importante. Por ejemplo, cuando nosotros redactamos un artículo, terminamos la redacción y pudiésemos, como punto de buena praxis, es decirle a mi colega, por favor, léelo y deme recomendaciones antes de pasarlo a la revista, y bueno, ahí uno se da cuenta de que también pudiese mejorar en muchos aspectos y hace más positivo este proceso y más ágil. Siguiente, por favor, porque creo que esto ya lo abordamos. Vamos a, ya como punto final, a intentar hacer una buena redacción de las preguntas. Ya sabemos de dónde las sacamos, ya sabemos qué características debe cumplir. Ahora vamos a utilizar unos acrónimos, sobre todo que se utilizan más hacia poblaciones, pero vamos a intentar adaptarlos hacia todas las profesiones. Una de las cosas que tenemos que mirar es metodológicamente para dónde nos queremos ir. Si nos vamos a ir para un trabajo cualitativo que se va a centrar más bien en los fenómenos, en las experiencias, en esas cosas que nos pueden ser contables numéricamente, nos vamos por esa línea. O si nos vamos más bien hacia lo cualitativo, que me va a decir sobre datos numéricos, cómo se pueden analizar o se van a recopilar datos. Siguiente, por favor. Entonces, este acrónimo fue principalmente desarrollado para población en salud. Listo, pero igual también nos puede servir para muchos de nosotros. Usa una metodología PICO que intenta dar respuesta a las preguntas desde el ámbito clínico. Entonces, lo primero que identificamos en la pregunta es que debería ir la población o el problema que yo estoy tratando, la intervención, un comparador. Ojo, no siempre hay comparador, pero pues vamos a intentar tener en algunos casos, pues lo ponemos en la pregunta, si no, pues no lo ponemos porque no aplica, y los resultados que yo estoy tratando. Cuando yo cumplo este acrónimo, hago que mi pregunta sea más específica y no sea ambigua y voy hacia una sola dirección, y eso hace más factible el trabajo. Les aconsejo que si son del área clínica, adopten este acrónimo PICO, y en las asesorías que tengan con los estudiantes también hagan que ellos los tengan súper claro para que vayan hacia un punto Diana más preciso. Siguiente, por favor. Un ejemplo de este uso de acrónimo. Bueno, aquí vamos, ese es el mismo. ¿Podrías avanzar, por favor? Un ejemplo de este acrónimo pudiésemos revisarlo a través de esta pregunta. ¿Cuál es el impacto del uso de nanomateriales? Aquí ya no es I de intervención, sino E de exposición. Entonces, pudiésemos variar no pico, porque en algunos casos pico es sobre todo para condiciones clínicas, porque intervengo, pero pudiésemos cambiar esa I por una E, que es una E de exposición, y cambiaría el acrónimo a pico por PECO. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo en particular, para irnos un poquito hacia las ingenierías, pudiésemos mirar cuál es el impacto del uso de nanomateriales, que sería la exposición, en la resistencia térmica de los paneles solares. Este sería el resultado, resistencia sobre esos paneles, comparados con materiales convencionales, sería el comparador, en climas cálidos, que sería el problema. ¿Listo? La pregunta no es que tenga que tener las estructuras, primero la población, después no. Pueden redactarla como quieran, pero lo ideal es que tenga dentro de ella inmersa cada uno si aplica de esos componentes. ¿Listo? Y así deberían hacer el ejercicio, porque si yo no tengo esto claro, si por ejemplo no dejo los resultados, no voy a... no tengo los resultados de
de lo que yo quiero investigar se hace muy ambigua la pregunta, entonces puedo encontrar en algunos casos, por ejemplo, en salud puedo mirar calidad de vida, dolor, cosas que son muy grandes en general y me pierdo terriblemente en el desarrollo de la misma. Entonces, si en los datos que tengo calidad de vida bajo condiciones diferentes y otro, pues haga varios artículos, pero enfoque cada pregunta en uno solo. Siguiente, por favor. Igual, por ejemplo, si le falta la población, se hace súper ambiguo porque población hay muchísima en el mundo, entonces tiene que ser lo más preciso. Para estudios cualitativos, un acrónimo pudiese ser este, que es PERSPECT-IF, que también pudiese ser útil para los estudios cualitativos, que las enfermeras que conozco son súper fuertes en este tipo de metodología, o las personas de trabajo social o sociólogos también tienen un enfoque grandísimo que vamos aprendiendo poco a poco de ellos desde este enfoque cualitativo. Pero entonces este acrónimo nos va a ir, si quieres ve pasando, porque ahí a medida que vas pasando va mostrando el ejemplo para este tipo de estudios. José, por favor, ve pasando la diapositiva, que esta tiene el ejemplo ahí mismo. Entonces, por ejemplo, la perspectiva para este caso, por ahí vi personas de instrumentación quirúrgica enfocado hacia ellos, podemos mirar instrumentadores quirúrgicos que participan directamente en las cirugías. Esa sería nuestra P. Siguiente, por favor. El sitio serían los hospitales y clínicas donde estos profesionales trabajan o hacen sus procedimientos. Siguiente, que sería el fenómeno de interés. Quiere este investigador identificar la percepción del rol de esos instrumentadores quirúrgicos en la seguridad del paciente. El siguiente, que sería el entorno, va a mirar las dinámicas y las relaciones con el resto del equipo, incluyendo ambiente de trabajo, cultura organizacional. Siguiente. En este caso, por el tipo de estudio, la comparación no aplica, entonces es totalmente válido. La C no iría en la pregunta. Definió este investigador que quiere hacerlo en 6 meses y los resultados obtenidos serían los siguientes, por favor. Percepciones sobre la seguridad del paciente. Entonces, después de que yo ya desglosé el acrónimo y identifique cada uno de ellos, doy mi pregunta de investigación, que sería la siguiente. La pregunta quería redactada más o menos a cómo perciben los instrumentadores quirúrgicos su papel en la mejora de la seguridad del paciente durante las intervenciones quirúrgicas en hospitales, considerando las dinámicas de equipo quirúrgico y los desafíos enfrentados en el último semestre. Entonces, para este caso, así las preguntas salgan largas, lo ideal es que tengan cada uno de estos de estas palabras en el acrónimo, porque me permite tener muy claro qué es lo que yo estoy dando. Sucedía cuando nosotros estábamos en proceso de formación y íbamos en la tesis y uno decía, ay, Dios mío, este evaluador me cambió otra vez todo y este otra vez todo y se cambió y se cambió y se cambió. Pues claro, va partiendo de eso, de que no tengo eso claro, entonces me lo van modificando porque cada investigación tiene una perspectiva diferente, ¿no? Si yo ya tengo esa pregunta clara, no es tan factible que me cambien el sentido de la dirección a la cual yo quiero ir, porque ya esa pregunta me dice básicamente el camino que yo debo tomar. Siguiente, José, por favor. Pasa a la siguiente, por favor. Esta es otro ejemplo también para métodos cualitativos sobre otro acrónimo. Si el anterior se les hace muy largo y muy tedioso, esta es también otra opción. Aquí, por ejemplo, pudiésemos identificar cómo influye el aprendizaje basado en problemas, sería la I, en este caso la intervención, en el rendimiento académico, que sería el resultado, la evaluación de estudiantes de ingeniería, que sería la perspectiva o la población, en comparación con los métodos tradicionales, ese sería el comparador, en cursos de primer semestre, que sería como el sitio. Entonces aquí vemos que estos acrónimos nos vamos a intentar
pues, perdón, para mí se me hace un poquito complicado porque yo soy metodólogo en salud, pero intento como que ustedes desde sus áreas tomen lo que yo les puedo ofrecer. Pero entonces a través de estas áreas también estos enfoques cualitativos pueden ayudarnos. Siguiente, por favor. Listo. Señores, muchísimas gracias. Yo no sé si tengan preguntas porque no estaba como pendiente del chat, entonces perdón porque no vi si habían preguntas y pues no me interrumpieron, entonces supongo que no. Pero si tienen interrogantes, yo creo que es el momento de hacerlo. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, es que tenía una pregunta. El PDF con las diapositivas se puede enviar, pues en mi caso mío, la asesora que tengo es la profesora Marcela, se le puede enviar a ella para que lo envíe al grupo. No, ya acabo de ver, bueno, no, vi el link de la asistencia, pero sí quisiera saber si nos puedes, por favor, enviar el tema de las diapositivas para guiarnos. Claro, sí, señora, yo no tengo ningún inconveniente con ello. Les dejé mi correo ahí por si quieren que se las envíen o con José directamente, que es la persona que está sirviendo de ayuda en este proceso, a la cual quiero agradecer también porque lo puse hoy a pasar las diapositivas, perdón por eso. Muchísimas gracias. A mí me puedes escribir o a José y nosotros las compartimos. Muchas gracias, sí, Tranquilo, profe, estamos para apoyarnos. En este momento me dispongo a enviar las diapositivas por el chat, por el chat de esta videoconferencia para que todos puedan tener acceso a ella. Entonces ya se las estoy compartiendo. Profes, por favor, no olviden diligenciar el formato de asistencia, puesto que es la única forma que nosotros tenemos para evidenciar su participación y poder gestionar el proceso de certificación. Profe Luis Felipe, muchísimas gracias. Pues desde Desarrollo Profesoral agradecemos su participación, la importancia de abordar este tema, estos contenidos. Muchísimas gracias también a todos los profesores que han participado activamente en este proceso o en esta actividad formativa. Entonces, nada, profe Luis Felipe, muchísimas gracias. De verdad que esperamos seguir contando con su apoyo como formador de formadores. No, gracias a ustedes por la invitación y a todos los participantes. No me imaginé que fuésemos tanto, 202. Eso me alegra muchísimo. Sí, profe, muchísimas gracias. Entonces voy a compartir las diapositivas en el chat para aquellas personas que puedan descargarlas. Y pues voy a dejar abierta la sesión 5 minutos para que puedan diligenciar el proceso de asistencia también. Profe Luis Felipe, si usted desea, pues puede salir del aula cuando lo requiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Y bueno, muchas gracias. De salud, pero Excelente, muchas gracias. También lo que yo trato desde derecho son violencias y pues todo esto genera problemas de salud mental. No, perfecto, qué buen tópico. Sí, yo dejé muchas anotaciones ahí en el chat, no sé si los pueden mirar. Perdón, con respecto a la investigación sociojurídica y pues directamente el tema de violencias y desplazamientos, todo afecta salud mental. Profe, sería mucho pedir si hablamos por correo y te la resuelvo ahí para que no... Ah, claro, profe. ¿Cuál es su correo? José, ¿tú lo puedes compartir, por favor? O ya, un segundo, ya lo copié en el chat. Sí, profe, ya lo comparto. ¿Ya? José, ¿no han llegado la presentación? Sí, ya las estoy enviando, profe. Deme un segundo, que es que no me permite el chat, tiene como una dificultad, pero ya lo estoy tratando de enviar. Vale, muchas gracias. Bueno, un placer acompañarlos. Un abrazo gigante. Estaré pendiente de cualquier duda que tengan. Gracias igualmente, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Profe Felipe, muchas gracias. Una pregunta. En la asistencia me hice cargo y no me aparece estudiante ni nada por el estilo y es obligatorio. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Bueno, lo que pasa, Nicole, creo que fue quien habló. Nicole, lo que pasa es que en las capacitaciones de formación que se realizan
de desarrollo profesoral se realizan específicamente para profesores y personal administrativo. En ese orden de ideas, pues no tenemos un campus para estudiantes, es decir, nosotros no certificamos la participación de los estudiantes en este tipo de espacios. Ah, listo. Y el PDF no vi que me enviaron en el chat, no sé, el PDF Ya, con las diapositivas. ya estoy por enviarlo, lo que pasa es que como que está lento el internet y no me permite subirlo, pero ya estoy tratando de montarlo. Vale, muchísimas gracias. En ese Listo, caso, con pues gusto. entiendo que no firmo asistencia. Qué pena, ¿y el link no ha sido posible tampoco? ¿El link de qué, profe? Disculpe. Tardes, qué pena, el link no lo han enviado tampoco. Estoy aquí, El, mira, revisando. el link Sí, de ya se qué, envió. profe. He escrito por el chat y pues no veo el link. Estoy buscando y buscando y no lo encuentro. Hola, El buenas link de tardes. que me El está link de solicitando. asistencia, bueno, ya la acaban de colocar, estaba bien arribita. Perfecto, muchas gracias. Sí, ya lo tengo. Con gusto, profe. Déjenme, ya estoy tratando de subir el archivo. Ay, sí, le agradezco las diapositivas. Gracias. Profes, qué pena, estoy tratando de subir el archivo al chat, pero no me permite, es como la aplicación de Teams y no me permite poder compartirles las diapositivas, no sé qué está pasando. En Al ese grupo orden de de, ideas, profe, si les grupo de parece, me WhatsApp. pueden escribir al WhatsApp y yo con Es, mucho gusto se las comparto por WhatsApp. Ya les dejo el número de desarrollo profesoral para que puedan escribirme allí. Gracias, yo, José. yo estoy en el grupo, no sé si se podría ahí de una vez. José, ¿y la grabación también la pueden compartir o no? Claro que sí, profe, la grabación la pueden ubicar a partir de mañana, la pueden ubicar en nuestro canal de YouTube, en Desarrollo Profesoral, allí se cuelgan todas las actividades formativas, todas las grabaciones.